y con los penúltimos temas, creo que son todo lo que es artritis séptica. Vamos a desarrollar hoy día lo que es artritis infecciosa y artritis bacteriana. Entonces, por favor, todos atentos. Karen, me haces la lista. Creo que no han entrado todos. Se les ha esperado 10 minutos. Por favor. ¿Ya? Sí, sí, Ok, no voy a aceptar a nadie más. Bueno, eh, como les decía, este cuadro de artritis séptica se engloba prácticamente patologías que están relacionadas, como su propio nombre lo indica, artritis infecciosas que tienen varias etiologías relacionadas a los microorganismos. En función de ello, esta artropatía séptica, artritis infecciosa, es una reacción inflamatoria que es secundaria a la invasión directa de la misma articulación por microorganismos patógenos que van a originar básicamente estos tres cuadros o estos síntomas principales como el dolor, la inflamación y la limitación de la movilidad. Dentro de estos agentes etiológicos están considerados las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Definitivamente las bacterias en mayor proporción en relación a los otros microorganismos. Hablamos de artritis séptica cuando este proceso infeccioso articular que se desarrolla, que se puede desarrollar en horas o días, reside a nivel de los tejidos sinoviales y periarticulares y suele ser de origen bacteriano. En adultos jóvenes con frecuencia, como la Neisseria gonorrhoeae, la inflamación articular aguda o crónica que está causada por microorganismos que invaden la membrana sinovial. Etiológicamente, estos microorganismos infecciosos van a alcanzar articulaciones a través de penetración subyacente de una continuidad por penetración directa que estaría relacionado a trauma, cirugía, artrocentesis o mordeduras o extensión de una infección adyacente como la osteomielitis, un absceso de tejido blando o una herida infectada, o la diseminación hematógena desde cualquier lugar distante que es secundario a una infección. Existen obviamente factores de riesgo como la predisposición o comorbilidades asociadas que podrían estar relacionadas estas con las mismas enfermedades reumáticas, el uso de haber tenido o haber sido sometido a cuadros de artroplastía, principalmente el de rodilla o de cadera, tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa o traumatismos en una articulación o procedimientos sin las debidas asepsias como el cuadro de la artrocentesis, el mismo hecho de tener una edad avanzada, comorbilidades asociadas, les decía, como la diabetes, estar predispuesto a cuadros infecciosos, por ejemplo, el virus de la hepatitis o el virus de la hepatitis o el virus de la inmunodeficiencia humana, el consumo de drogas y la insuficiencia renal o hepática. Existen factores de riesgo como el dolor, edema, el enrojecimiento, aumento de temperatura de la piel circundante, limitaciones funcionales, por lo general de aparición aguda y evolución rápida. Entonces, dentro de este cuadro tenemos manifestaciones clínicas como síntomas generales también la fiebre, que rara vez está acompañada de escalofríos. Dime. Dejo de presentar. ¿No está corriendo? No, dejo de compartir su pantalla. No, estoy ahí en la misma pantalla recién, estoy en la segunda diapositiva. ¿No avanza? Ahí se quedó en artritis séptica. Aún estoy No ahí. sabe. ¿No se ve? No, no, doctor. Ahora sí, doctora.
¿Está corriendo? Sí, sí está corriendo. Ok. Ya, como les manifestaba, prácticamente existen síntomas o la sintomatología que está relacionada con síntomas locales y síntomas generales. Y dentro de estos mencionábamos en la fiebre, que está acompañada de escalofríos y también puede estar ausente en pacientes de edad avanzada. En algún momento sí les manifesté que el cuadro de temperatura, ustedes lo han visto también en semiología, en pacientes geriátricos por la misma fisiopatología y el estado del paciente geriátrico y la misma constitución del paciente geriátrico, tiene un manejo especial, por eso se dice manejo del paciente sexuagenario, septuagenario, octogenario, nonagenario, centenario. Ahora, el diagnóstico está basado como hemos podido evaluar en las diferentes artropatías, que nuestra anamnesis, nuestra clínica es fundamental para poder apoyarnos en los exámenes de apoyo al diagnóstico, exámenes auxiliares, como su propio nombre lo indica. Y dentro de estos, lo que nos ayuda es la artrocentesis con estudio del cultivo del líquido sinovial, la posibilidad de hacer hemocultivos. Siempre no olvidarnos de los reactantes de fase aguda, el hemograma completo, la eritrosedimentación y las pruebas imagenológicas. El pronóstico siempre va a depender de cuán afectada esté el proceso de diseminación bacteriana a nivel del organismo, o si es en cuadros iniciales y de acuerdo a que si se trata de un proceso bacteriano, micótico o viral. El tratamiento, parte del tratamiento, siempre lo primero es iniciar un tratamiento empírico de acuerdo al mapeo bacteriológico que muchas veces muchos hospitales sí lo tienen a nivel mundial. Lamentablemente nosotros en nuestro hospital no tenemos este mapeo bacteriológico, pero con las características sí iniciamos el tratamiento antibiótico empírico. Y según el drenaje de la pus de las articulaciones infectadas, como ayuda, ya sea en artritis bacterianas no gonocócicas aguda o en artritis sépticas con derrames persistentes o cuadros inflamatorios muy marcados. En función de ello vamos a poder desarrollar las artritis bacterianas y las artritis virales, estas dos artropatías. Hablamos de la epidemiología de estas artritis bacterianas, sabiendo que las bacterias prácticamente son un grupo o el grupo de microorganismos más importantes que causan la infección de este aparato locomotor, pudiendo dar lugar a estas artritis sépticas y consiguientemente a las partes adyacentes a esta articulación. Entonces, hablamos de su epidemiología y nos señala la literatura que en los últimos 15 a 20 años del siglo XX, la incidencia de esas artritis bacterianas ha aumentado en parte por el envejecimiento mismo de la población y por el aumento de los procedimientos de la cirugía ortopédica, pero sobre todo en relación con el incremento del número de pacientes que están relacionadas con cuadros del virus de la inmunodeficiencia humana, cuya inmunodepresión severa facilitaba la aparición de nuevos casos de infecciones articulares. Estas artritis bacterianas se presenta en todas las edades. Clásicamente se ha descrito una mayor prevalencia en pacientes menores de 2 años y en ancianos con más de 70 años. Otros grupos de población de riesgo o con riesgo aumentado de sufrir una artritis piógena son los pacientes con predisposición o inmunosupresión, como son los pacientes con artritis reumatoidea. Dentro de este grupo también los pacientes con lupus eritematoso sistémico, los receptores de trasplantes y los sometidos a artroplastías básicamente de rodilla y de cadera. Entonces, en su etiología y patogenia, hablamos que siempre estas bacterias más frecuentemente responsables de la artritis piógena son los cocos gram positivos, que van hasta el 60-80% de todos los casos. Y uno de los microorganismos importantes que no debemos olvidarnos nunca es el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis, que son prácticamente el agente causal más habitual de nuestro medio. Entonces, casi por contigüidad o por arrastre, son los agentes etiológicos que van a infectar cualquier articulación si hacemos algún procedimiento cercano a una, valga la redundancia, a una articulación mayor en su gran mayoría.
Entonces, el Staphylococcus epidermidis es un germen común en las infecciones sobre prótesis articulares y cualquier bacteria patógena puede producir una artritis séptica. Por lo tanto, hablamos de una puerta de entrada del germen, donde va a existir siempre una inoculación directa por traumatismos abiertos o punción o una infección contigua. La colonización articular por vía hematógena, esa colonización articular se va a dar en un tiempo prudencial que, como les manifestaba inicialmente, puede ser horas o días. De ahí viene la diseminación hematógena que produce bacteriemias o septicemias intermitentes. Entonces, siempre tenemos una cadena de infección y los métodos de transmisión microbiana. Recordemos que en la cadena de infección va a existir siempre una fuente, un reservorio, una puerta de salida. El método de transmisión, la puerta de entrada y el huésped, la susceptibilidad propia del huésped. Entonces, los métodos de transmisión pueden ser sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones, desde los animales, insectos, vendajes, el contacto directo, los mismos mecanismos de nuestro propio aire, el alimento, el agua, los efectos de toser, estornudar, reírse y cantar, y también los utensilios para beber y comer y artículos de cuidado personal. Prácticamente hablando también de todos estos métodos de transmisión microbiana, viral, están presentes actualmente en el mismo periodo de incubación, haciendo un paréntesis del SARS-CoV-19. Tenemos manifestaciones clínicas donde nos señala que existen signos de inflamación, y estos signos inflamatorios siempre les he mencionado que estamos refiriéndonos a los signos de Celso presentes, desde el calor, dolor, rubor, edema, y esto agregado la pérdida de la funcionalidad o la impotencia funcional. Generalmente son monoarticulares, las articulaciones más afectadas y en orden de frecuencia, prácticamente está señalado la rodilla, la cadera, la articulación de la muñeca, del tarso, del codo y del hombro, en ese orden de frecuencia. Entonces, hablamos de artritis piógenas cuando tenemos toda esa sintomatología de calor, rubor, impotencia funcional y tumefacción. Si eso se agrega a la sintomatología de fiebre y afectación del estado general con deterioro del estado general del paciente, podremos hablar de una manifestación sistémica. Otra cosa, cuando hablamos, por ejemplo, de cuadros asociados a inmunosupresión como la diabetes, el uso de pacientes con corticoterapia o que tienen una predisposición por las múltiples afectaciones multisistémicas o el hecho de ser un neonato o un bebé recién nacido, pueden enmascarar hasta cierto grado el proceso de infección. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces se le atribuyen netamente al uso de la corticoterapia, al uso de la diabetes o al hecho de tener estas enfermedades inmunosuprimidas. Debemos conocer esos gérmenes implicados en la artritis bacteriana, que a la cabeza están los cocos gram positivos como el Staphylococcus aureus, y dentro de esto el Staphylococcus sp en general, como el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus sp, los Enterococcus sp, los cocos gram negativos, la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Dentro de los bacilos gram negativos, las enterobacterias como la Escherichia coli, Proteus, Serratio, Klebsiella, Yersinia, Salmonella, Enterobacter, las Pseudomonas, el Haemophilus influenzae, la Brucella, y bacilos gram positivos también, la presencia de anaerobios, micobacterias, espiroquetas y entre otros gérmenes, las clamidias, micoplasmas y las riquecias. Asimismo, es importante tener presente la etiología más frecuente de las artritis bacterianas según la edad y las circunstancias asociadas. No es lo mismo hablar de un neonato con cierto grado de bacterias o que conocemos en esta población a
tener pacientes con adultos o geriátricos que tienen otro tipo de predisposición bacteriana. Entonces, los neonatos son susceptibles al Streptococcus aureus, a las enterobacterias, al Streptococcus grupo beta. En niños también sigue siendo el Staphylococcus aureus hasta 35%, el Haemophilus influenzae hasta el 15%, el Streptococcus el 10%, enterobacterias 6%, adultos sin contactos sexuales fuera de la pareja, el Staphylococcus aureus, las enterobacterias, el Streptococcus grupo A, adultos con promiscuidad sexual, el gonococo, la inoculación directa por punción, cirugía o prótesis, está el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus, los adictos a drogas por vía parenteral, el Staphylococcus aureus y la pseudomonas, y si hablamos de mordeduras humanas, Eikenella corrodens, la flora oral, parte de la flora oral, o la mordedura por perro gato, que sería la Pasteurella multósida o gérmenes anaerobios. También es importante conocer que menos del 20% de los pacientes van a ser no solo artritis monoarticular, como hemos visto acá, que es rodilla, cadera, la articulación de la muñeca, del tarso, del codo, del hombro. Entonces pueden, estas sí ser simétricas, poliarticulares en este grupo de población, afectándose rodilla derecha, rodilla izquierda, cadera en general, la muñeca derecha, la muñeca izquierda, el tarso derecho, el tarso izquierdo, el codo o el hombro derecho e izquierdo, justo en estas enfermedades. Pacientes con enfermedades renales, con enfermedades hepáticas que tienen cierta predisposición ya a los cuadros o ya diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, el hecho de solamente utilizar corticoterapia, pacientes con artritis reumatoidea o que tienen alguna enfermedad neoplásica de fondo. Volvemos a repetir que este Staphylococcus aureus o el Staphylococcus epidermidis prácticamente es el agente etiológico de esas infecciones de las prótesis articulares. Asimismo, si tenemos una infección polimicrobiana, podríamos relacionarlo a pacientes con adicción a drogas, con afectaciones a nivel de las articulaciones condroesternales, sacroiliacas o a nivel de la sínfisis púbica. En este caso, generalmente los gérmenes involucrados es el Staphylococcus, anaerobios y hongos. Cuando hablamos de artritis de tipo gonocócico, suele afectar a jóvenes sexualmente activos. Pese a su incidencia, en España se considera su diagnóstico ante adultos jóvenes sanos. Entonces, jóvenes sexualmente activos. Generalmente, ¿cuál es la afectación? Está acompañado, son cuadros de monoartritis asociado a lesiones cutáneas evanescentes con artralgias migratorias previas. Y lo importante es el antecedente de haberse expuesto a una exposición sexual de riesgo en los últimos días o una pareja no conocida. Entonces, volvemos a repetir, esto ya lo hemos visto esta diapositiva, en artritis reactivas. Entonces, podemos tener las infecciones urogenitales masculinas secundarias a este agente etiológico, como uretritis, orquiepididimitis, prostatitis aguda, prostocolitis, infertilidad masculina, estenosis uretral, hasta cistitis hemorrágicas. Y en las mujeres, cuadros de cervicitis con secreción mucopurulenta del cérvix, ectopía cervical hipertrófica, síndrome uretral, uretritis, sangrados postcoitales, el espondil intermenstrual, menorragias, bartolinitis y llevar enfermedades pélvicas inflamatorias y consiguientemente también a infertilidad femenina. Si hablamos de cuadros de artritis meningocócica, esta artritis está producida por la artritis por Neisseria meningitidis, que aparece entre el 2 y el 40% de los pacientes con enfermedad meningocócica. Cuando se desarrolla en los primeros días de la enfermedad, suele estar prácticamente por afectación o invasión directa de la articulación, ¿no es cierto? Y las manifestaciones sistémicas van a ser predominantes, asociadas estas a un cuadro de fiebre elevada, la presencia de ras maculopapular que están precedidas prácticamente por infecciones de las vías respiratorias altas.
Asimismo, tenemos los cuadros de artritis tuberculosa. Estas imágenes grábenselas bien porque prácticamente son imágenes como una destrucción articular de la misma articulación que ya no habría ni siquiera, simularían cuadros o con similitud a cuadros de artrosis. Pero por las características mismas de las propias imágenes radiológicas y con la experiencia que cada uno o que el examinador, en especial los reumatólogos o los infectólogos o los médicos internistas tienen frente a estas imágenes, es difícil de confundirlas. Esta infección articular periférica tuberculosa es una artritis de tipo subaguda o crónica que cursa con dolor, tumefacción articular, eh, casi siempre una sola articulación de carga. Es rara la aparición de fiebre y manifestaciones sistémicas de la infección. La tuberculosis ósea suele ser consecuencia de la reactivación tardía de la misma infección. Los pacientes no suelen presentar evidencia clínica de tuberculosis pulmonar. La prueba de tuberculina suele ser negativa en estos pacientes y la forma frecuente que podría presentarse podría ser similar a una espondilitis del segmento torácico bajo o en la unión toracolumbar, presentando ya ahí cuadros de fiebre, dolor y signos de compresión medular que podría redundar esto en impotencia funcional de acuerdo al nivel de afectación medular que se tenga. Cuanto más bajo, obviamente, mayor sea los cuadros de impotencia funcional que vamos a tener, no solamente de repente a nivel de muslos, sino ya a nivel de pies o tobillos. Y que podríamos tener como diagnósticos diferenciales otras patologías, otras mielopatías que nos podrían llevar a confusión. Asimismo, debemos considerar las artritis bruselares. La incidencia de estos pacientes con artritis brucelar ha disminuido en los últimos años, a pesar de que la brucelosis sigue siendo endémica en la cuenca mediterránea, es decir, en los pacientes asiáticos. Estos pacientes con artritis secundaria a brucela pueden recordar un contacto previo con animales o con sus productos lácteos no pasteurizados. Esta artritis brucelar es común en niños y adultos jóvenes, donde van a referir artralgias y la complicación más frecuente será una infección articular hasta el 86% de los casos. De ahí siempre la importancia de la anamnesis. Si nosotros hacemos una buena anamnesis y recordamos si los pacientes tuvieron o no contacto con animales o la ingesta de productos lácteos no pasteurizados, podríamos estar ya suponiendo el agente etiológico de esta afectación articular. Tienen predilección por las articulaciones grandes de miembros inferiores, principalmente rodilla y cadera. Las artritis periféricas suele presentar como una monoartritis durante la fase aguda y se asocian a cuadros de fiebre y otros síntomas sistémicos. También la espondilitis es la localización articular más frecuente con afectación práctica e inclusive degradación de los espacios interarticulares o de los discos intervertebrales. Si hablamos de los cuadros de espondilitis o sacroileitis, recordemos que esta espondilitis, como tiene ciertos grupos de predilección de la edad, la afectación puede ser a nivel de la columna lumbar, dorsal o cervical. Tiene una clínica insidiosa, las manifestaciones pueden ser desde dolor leve a moderado, no cede el reposo y puede asociarse fiebre leve o escasa. En cambio, los cuadros de sacroileitis va a ser un cuadro unilateral muy sintomática, suele impedir la deambulación y los movimientos de pierna. Al examen físico vamos a poder evidenciar el signo de la selle positivo. Tiene dolor desde el glúteo hasta la parte posterior de la pierna, donde existe prácticamente ahí marcados o grado de inflamación con compromiso de las partes adyacentes en una resonancia de columna que es más evidenciable en relación a una radiografía de columna. También debemos en este grupo señalar la famosa enfermedad de Lyme. Esta enfermedad de Lyme
está relacionada generalmente con la picadura por la garrapata Ixodes ricinus y la inoculación cutánea de una espiroqueta, que es la Borrelia burgdorferi. Ese va a producir, de acuerdo a sus etapas, eritema migratorio seguido de la aparición de pápulas rojas en el lugar de la inoculación, principalmente a nivel de axilas, ingle y muslo. ¿Por qué? Porque estas zonas son las más calientitas, que está asociado a síntomas inespecíficos. Semanas o meses después pueden aparecer las manifestaciones ya cardíacas o neurológicas como complicación, y después de meses o años aparecen ya artritis, generalmente también monoarticular intermitente con tendencia a la cronicidad. La mayoría de las veces se localiza a nivel de la rodilla. Ahí tenemos las diferentes etapas, desde larva, el proceso, cómo es un adulto femenino, cómo es un adulto masculino de esta garrapata, cómo es la inoculación, el proceso de infectación, el proceso de patogénesis que se da de esta bacteria, cómo aparecen las máculas papulares a nivel cutáneo, cómo se hace el eritema migratorio y el paciente empieza a presentar fiebre, fatiga en semanas, ya va a afectar a los músculos contiguos, produciendo mialgias e inclusive manifestaciones neurológicas y manifestaciones cardiovasculares. Frente a cualquier tipo de estos microorganismos ya señalados en general, debemos de tener presente que el diagnóstico está obligado a dirigir nuestro estudio inicial hacia la obtención de muestras de líquido sinovial y de aquellos fluidos biológicos que nos permitan confirmar o descartar el proceso infeccioso. Si nosotros no evidenciamos la articulación exacta, estamos en la obligación de pedir inclusive muestras de hemocultivo para descartar cualquier germen etiológico. Entonces, una vez obtenidas las muestras, mientras no tengamos un diagnóstico preciso, se debe instaurar una terapia antibiótica de cobertura amplia desde un inicio. Entonces, este es el procedimiento de artrocentesis. Ojalá que lo puedan, a ver si lo pueden ver, me avisan, y si no, corremos, no avanzamos. ¿Se puede ver el video? No, doctora. Está ¿No? en la tabla de características de la fertilidad. Ok, entonces después se nos pasa. Doctora, dejo de compartir su pantalla. Por salir. Ya, después se los paso el video. Bueno,
¿Estoy avanzando? Sí, doctora. Ok. Entonces, ya viendo todo este procedimiento para poder, como ayuda o como apoyo diagnóstico, debemos conocer siempre las características del líquido articular. Estas características generales son el color, los leucocitos, la presencia de leucocitos o polimorfos nucleares, neutrófilos, la glucosa y la formación de coágulo. Entonces, un líquido sinovial normal es de color claro, con leucocitos menor de 200 unidades formadoras de colonia, neutrófilos menos del 25% y la glucosa está en valores normales de 80 a 100 miligramos por decilitro. La formación del coágulo es buena. Por eso que cuando se toma la muestra del líquido articular, para hacer toda la evaluación o el examen bioquímico, se toma con anticoagulación, se pone gotitas de parina. Ahora, las características de un líquido articular séptico, desde un inicio, la característica macroscópica que nos llama la atención es un líquido turbio, con leucocitos que va a existir mayor de 50.000 por milímetro cúbico, neutrófilos mayor del 90%, glucosa menos de 20 porque las bacterias consumen o los microorganismos son consumidores de la glucosa, la formación de coágulo es pobre. Y si hablamos de características inflamatorias, el color no tiene un color típico. Los leucocitos son de 2.000 a 50.000, con neutrófilos de 50 a 80%, con glucosa de 20 a 50 y la formación de coágulo también es pobre. Generalmente estas características inflamatorias graves se la bien, ¿por qué? Porque está en los cuadros de artritis producidas por virus, porque ahí dice, ¿cómo es el líquido articular? El diagnóstico, el líquido articular tiene características inflamatorias. Entonces, si no sabemos las características inflamatorias que les estoy señalando, obviamente no nos vamos a recordar, ¿no? Entonces, repasemos acá ya para ver artritis virales. Traumático, igual, no tiene una coloración específico. Los leucocitos es menos de 2.000 por milímetro cúbico, con neutrófilos de 0 a 30%, con una glucosa mayor de 50 y la formación del coágulo es buena. Entonces, estas son las características del líquido articular. Pues igual, dentro de este gráfico, ¿no? Quisiéramos comparar este líquido sinovial de las características normales, de características inflamatorias, que sería un color amarillo ámbar y prácticamente en el cuadro séptico ya la turbidez es marcada y en el grado hemorrágico hay secuelas allí como estigmas de una orina hematúrica similar. Lo mismo en el gráfico de la izquierda. Entonces, los estudios radiológicos y de imagen también son importantes dentro de este apoyo al diagnóstico. Las alteraciones radiográficas ya aparecen, pero de forma tardía, se limitan al incremento o, o a la asociación de los tejidos blandos circundantes y al pseudoensanchamiento de la interlínea articular debido a la tumefacción de la cápsula sinovial y al derrame. Si la infección progresa, van a aparecer formas sucesivas ya de osteoporosis yuctaarticular, estrechamiento de la interlínea y erosiones articulares, que serían las complicaciones, como complicaciones de un proceso artrítico séptico o de una artritis bacteriana que no ha sido tratada adecuadamente. Los casos de artritis sobre prótesis articulares, la reacción perióstica y las lesiones líticas progresivas deben hacer sospechar de este proceso infeccioso. Uno de los primeros hallazgos en estos casos es la extensión de la radiolucencia entre el cemento de la prótesis y el hueso. Las tomografías axial computarizadas en articulaciones fibrocartilaginosas como la sínfisis del pubis, sacroiliacas y esternoclaviculares también es importante. La resonancia magnética nuclear tiene especial indicación para la localización de abscesos y la valoración de infecciones localizadas principalmente a nivel del esqueleto axial. Últimamente se solicitan como apoyo imagenológico las ecografías articulares y la gammagrafía ósea con tecnesio 99 o gadolinio 67 para poder diferenciarlas o tener la evidencia de cuadros ocultos, de abscesos ocultos que no son evidenciables a través de la resonancia. Son imágenes más especiales. Esta es una figura, la imagen de la izquierda, la sacroileitis izquierda por Staphylococcus aureus, ¿no?
está con extensión del edema de la musculatura adyacente, que serían todita edema de la musculatura adyacente. Las musculaturas se ve como unas fibras, ¿no? Y en acá tenemos la hipercaptación gamma gráfica con tecnecio 99 en pacientes con cuadro de sacroileitis séptica secundaria Staphylococcus aureus. Para el tratamiento nosotros debemos conocer siempre, o es importante saber nuestro mapeo bacteriológico, saber el tipo de microorganismo que puede ser el más frecuente, cuál sería nuestro primer fármaco de elección, cuáles serían las alternativas y también, por supuesto, cuáles son los efectos secundarios que podrían producir. Si nosotros estamos frente a un estafilococo sensible a la meticilina, nuestra primera elección sería el uso de la cloxacilina más la rifampicina o cefalosporinas de primera generación asociadas a la rifampicina. Como alternativa, las fluoroquinolonas asociadas a rifampicina, cotrimoxazol con rifampicina, vancomicina más rifampicina. En nuestro medio no utilizamos mucho la rifampicina porque la rifampicina está asociada al tratamiento antituberculoso. Entonces, más este antibiótico viene prácticamente como parte del esquema antituberculoso y por la alta resistencia que se tiene y la alta incidencia que se tiene en nuestro medio a la tuberculosis, no es un medicamento que lo utilizamos habitualmente. Ahora, el microorganismo, si es estafilococo resistente a la meticilina, también usamos vancomicina más rifampicina o teicoplamida más rifampicina como dosis alternativa, y si estamos estreptococo beta hemolítico, la penicilina intravenosa más clindamicina. El Haemophilus influenzae, podemos utilizar la amoxicilina asociada al ácido clavulánico o las fluoroquinolonas, las enterobacterias como amoxicilina más ácido clavulónico o piperacilina más aminoglucósido o meropenem más aminoglucósido. En pseudomonas aeruginosas, la ceftazidima con aminoglucósidos o piperacilina o meropenem asociados a aminoglucósidos. Como alternativas, ciprofloxacino más aminoglucósidos. Dado que esta es una guía europea, obviamente están viendo acá la rifampicina y se preguntarán muchos, si no lo utilizan como medicamento, como antibiótico dentro de nuestra farmacología terapéutica, en este tipo de pacientes usamos la asociación de medicamentos que puedan cubrir en realidad cocos gram positivos y cocos gram negativos y anaerobios. O sea, por lo general, cefalosporina de primera generación con fluoroquinolonas o macrólidos. Entonces, generalmente esa es nuestra asociación. Y si le asociamos, le podemos utilizar ciprofloxacino, podemos utilizar cefalosporinas de primera generación con ciprofloxacino o con clindamicina. Asimismo, recordemos que la artritis séptica es una urgencia médica, pero no es una emergencia médica. Entonces, en los pacientes con sospecha de artritis bacteriana, el tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse tan pronto como se haya obtenido las muestras para cultivo. Dependerá de la edad y las condiciones asociadas del paciente, así como del resultado de la tinción de Gram y otras técnicas diagnósticas de aplicación inmediata, si las hubiere. La duración del tratamiento antibiótico será variable, atendiendo al germen responsable, la evolución y las características especiales del paciente. Para un cuadro de artritis estafilocócica, que es la más frecuente, el tratamiento suele prolongarse muchas veces hasta un periodo de 4 a 6 semanas. Entonces, si en algún momento ustedes ya han tenido la oportunidad de poder revisar la guía de sepsis, la regla de oro es iniciar el tratamiento antibiótico posible en cuadros de sepsis. Lo mismo sucede en cuadros de artritis o cualquier proceso infeccioso que se esté sospechando. Las horas oro que se habla en la guía de sepsis es importante porque cuanto más inicies el tratamiento, que está demostrado rápidamente, vas a disminuir las complicaciones posteriores que esta pueda generar.
Las dosis de antibióticos es importante conocerlas. Se utiliza cloxacilina a dosis tope, 2 gramos cada 6 a 8 horas vía endovenosa, la rifampicina 600 miligramos cada 24 horas vía oral, la cefazolina como de primera generación, cefalosporina de primera generación, 1 gramo cada 8 horas, la ceftriaxona, que es de tercera generación, 2 gramos cada 24 horas, la cefotaxima de tercera generación, 2 gramos cada 6 horas, o la vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Ciprofloxacino, nuestra dosis habitual es de 400 miligramos cada 12 horas. No se utiliza 200 miligramos cada 12 horas, con muchas veces las hemos evidenciado y se han visto en las terapias básicamente de otras especialidades dadas de traumatología o de cirugía. La dosis es de 400 miligramos cada 12 horas o 500 a 750 miligramos cada 12 horas. La gentamicina, 80 miligramos cada 8 horas. La tobramicina, de 100 miligramos cada 12 horas. La asociación de la amoxicilina más el ácido clavulánico, 1 gramo cada 8 horas o en dosis de 875 cada 8 horas vía oral. Recuerden que el tiempo de administración, estos periodos, están en función siempre del tiempo de vida media de los antibióticos. En casos de artritis gonocócica suele bastar hasta con 1 semana de tratamiento. El tratamiento de la artritis brucelar no difiere del tratamiento de la brucelosis no complicada. Se da la combinación de doxiciclina de 200 miligramos por día más rifampicina, administradas durante 45 días. Es el tratamiento de elección de la artritis periférica y si hay cuadros ya marcados a nivel axial, la espondilitis brucelar, doxiciclina 200 miligramos por día por 45 días asociadas a la famosa streptomicina 1 gramo por día, que parece sería una alternativa importante. En tuberculosis osteoarticular, hablando de tuberculosis, recordemos que sería una tuberculosis extrapulmonar, por lo tanto, el manejo es de acuerdo como tuberculosis extrapulmonar, de acuerdo a las guías nacionales de la estrategia sanitaria del programa de tuberculosis. El tiempo es prolongado, generalmente se utiliza de 9 a 12 meses, esto inclusive valorando de acuerdo a la sensibilidad que se pueda tener o de acuerdo a la resistencia que se pueda tener frente a los antituberculosos, que podría prolongarse inclusive hasta 18 meses o 2 años de tratamiento antituberculoso. Si se trata de una enfermedad de Lyme, se recomienda el tratamiento oral con tetraciclinas o amoxicilina durante 3 a 4 semanas en estadios tempranos y el tratamiento intravenoso con cefalosporinas de tercera generación, también hasta 4 semanas en caso de que se trate de una enfermedad tardía. El drenaje de líquido sinovial como medida complementaria al tratamiento antibiótico, cabe destacar la aspiración diaria de la articulación, y si es preciso, el lavado articular. El análisis periódico del líquido aspirado, su cultivo permitirá verificar la evolución satisfactoria del proceso y en casos concretos habrá que recurrir al drenaje quirúrgico mediante artroscopía o artrotomía abierta. El pronóstico de estas artritis bacterianas va a depender de factores como la edad, el estado inmunitario del paciente, la virulencia del germen causal y el retraso en el inicio del tratamiento antibiótico. En general, hablamos que el pronóstico es peor en neonatos y en ancianos, en pacientes con enfermedades polimicrobianas poliarticulares y en infecciones sobre material protésico. La tasa de secuelas es alta, llega hasta 25% en niños que van a limitar la forma articular, el acortamiento de las extremidades y hasta 50% en adultos, produciendo un dolor crónico con limitación de la movilidad. La tasa de mortalidad continúa siendo importante. Nos reportan que hay un 10% a pesar de los avances, tanto diagnósticos del tratamiento antibiótico agresivo que podríamos ya tener en estos últimos tiempos. Esto es todo en cuanto a artritis bacteriana. Como han podido ver, prácticamente mucho depende del germen, de la afectación, de las comorbilidades asociadas y del manejo antibiótico lo más precoz posible y frente a qué población de riesgo o no riesgo estamos tratando. Vamos a pasar al siguiente tema, que son las artritis por virus.
Recordemos que estas artritis por virus son microorganismos con un crecimiento intracelular obligado que producen infecciones en los humanos que están acompañados frecuentemente de artralgias y en menor medida de cuadros de artritis. Estas artritis virales se tienen dos entidades, las artritis virales que afectan las articulaciones con frecuencia y las otras que lo hacen muy raramente. Epidemiológicamente, estas artritis virales más comunes son en Europa y Norteamérica, están causadas por el famoso parvovirus B19, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, la rubiola y el virus de la inmunodeficiencia humana. En cambio, en África, Asia y Sudamérica van a predominar las infecciones por alfavirus transmitidas por picaduras de mosquito que podemos ver en nuestro medio, generalmente en viajeros transcontinentales o inmigrantes. Es importante conocer las características clínicas de acuerdo a estas entidades etiológicas. Es así que en forma general, por ejemplo, si estamos frente al tipo de alfavirus del chikungunya, vamos a tener manifestaciones poliarticular, poliartralgias, febriles, lesiones exantemáticas de inicio súbito con brotes epidémicos. Si estamos frente a un alfavirus como el mayaro, también son poliartritis febriles, epidémica en el bosque pluvioso de Sudamérica. Si estamos frente al tipo O. nijons, tenemos fiebre, ras, poliartritis, poliartralgias agudas, incapacitantes y epidémicas en el África. Si es el Íbora, epidemia de fiebre, mialgias, artralgias y ras en la Costa de Marfil. El Ross River o poliartritis epidémica, ras, poliartritis migratoria aguda, febril en Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Islas del Pacífico, en brotes epidémicos o casos aislados. El Simbis puede ser ras y artritis epidémicas en Suecia, Finlandia, Islas del Istmo de Karelia, en Rusia. Si tenemos el virus de la hepatitis B, las manifestaciones o características clínicas son ras, urticarial y poliartritis hiperaguda de pequeñas y grandes articulaciones, manos y rodillas, precedidos de ictericia. Si estamos frente a hepatitis C, la poliartritis aguda semejante a la artritis reumatoidea, en cuadros agudos, crioglobulinemia mixta esencial en cuadros de infecciones crónicas. Si estamos frente a parvovirus como el B19, tenemos poliartritis, artralgias agudas, simétricas durante días o semanas. El 12% se cronifica durante meses o años. Tenemos erupción malar típica en niños, que sería el signo de la bofetada y ausencia de reticulocitos. Si estamos frente a una rubiola, el exantema es morbiliforme con poliartritis simétrica en mujeres y niños tras infección natural o el mismo proceso como reacción a las vacunas. Asimismo, tenemos también el virus de la inmunodeficiencia humana, que ya las características las vamos a ver al final de la exposición. La parotiditis, tenemos poliartritis migratoria no erosivas de pequeñas y grandes articulaciones. Tenemos el virus del herpes simple, varicela zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, que son toda una familia cuya manifestación importante en el herpes simple y en la varicela zoster es monoartritis, mientras en el Epstein-Barr y en el citomegalovirus es poliartritis. Eso es lo que lo diferencia. Entonces, ahora, si estamos frente a adenovirus, existe febrícula, malestar inespecífico, artralgias, artritis y ras autolimitados. Si estamos frente a enterovirus, podemos definir si este es un Coxsackie o un hechovirus con poliartritis simétrica en varones adultos jóvenes recurrente con fiebre, afectación, serositis, exantema, faringitis, miocarditis y úlceras orales, y el hechovirus, poliartritis, fiebre, exantema, vómitos y mialgias. Estas serían las características clínicas en realidad de todas estas afectaciones virales. En su fisiopatología recordemos que ningún virus ha sido identificado como causante de formas habituales de artritis crónica. Sin embargo, sí que pueden provocar daño articular por diversos mecanismos. Y en estos mecanismos existe la invasión directa de la membrana sinovial u otros del tejido articular, o la formación de estos inmunocomplejos en la articulación y o depósitos de inmunocomplejos circulantes, preferentemente en la articulación
y en la piel. Por lo tanto, dentro de la patogenia del virus sincitial respiratorio o virus de la parotiditis no van a ser similares. Lo mismo ocurre con el virus de la inmunodeficiencia humana o con el virus del SARS-CoV, entonces, o del Guillain-Barré o del virus de la hepatitis C. Cada uno va a formar su propia susceptibilidad, pero como hemos visto en los cuadros anteriores o en las patologías anteriores, siempre va a existir los receptores del proceso inflamatorio causante que van a producir activación de otros factores, como los factores de necrosis tumoral. Va a existir, por lo tanto, la replicación viral activa, que esto va a hacer de que aumente la susceptibilidad a cualquier proceso infeccioso. En función de ello, existen las manifestaciones clínicas generales de que la mayoría de estos virus tienden a provocar una afectación poliarticular simétrica. Si estamos hablando de una afectación poliarticular simétrica, ya estaremos pensando que podría simular inclusive a cuadros de una afectación o tratarse de una artritis reumatoidea, ¿no? Haciéndolo comparativo, de instalación brusca sin que esto excluya otros patrones de afectación. Existen síntomas articulares que suelen presentarse durante los pródromos o las fases iniciales de la infección y se acompañan habitualmente de una erupción cutánea, síntomas pseudogripales. Las artritis tienden a autolimitarse en pocas semanas sin dejar lesiones estructurales. Pueden aparecer nódulos reumatoideos asociados o no a cuadros inclusive de anemia, y en todo caso esta anemia es de tipo o normocítica, normocrónica, normal. El diagnóstico de estas artritis virales, en algunos casos podemos tener una elevada sospecha de la artritis viral por los datos clínicos epidemiológicos. No obstante, el diagnóstico definitivo habitualmente es difícil de poder establecerlo, dado que requiere confirmación por estudios serológicos, comprobar la seroconversión o aislar el virus en el líquido sinovial o la membrana sinovial de la articulación afectada. El tratamiento está dirigido a controlar los síntomas y a mantener la función, por lo que usaremos analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos. Los corticoides se desaconsejan por su limitada utilidad y por la posibilidad de enmascarar la enfermedad y el diagnóstico correcto, y en algunos casos, como el virus de la hepatitis C o el virus de la inmunodeficiencia humana, se van a usar antivirales para las manifestaciones clínicas específicas. Ya en general, en todo caso, vamos a hablar de estos virus, de los más importantes, como el parvovirus, que es el B19, que corresponde a la familia del Parvoviridae. Es un virus pequeño, de pequeño tamaño, que contiene ADN de cadena simple, que necesita propagarse a las células diana. Entonces, tiene o pertenece a la subfamilia del Parvovirinae, género eritrovirus, y solo afecta a células precursores eritroides humanas. En la historia fue identificado desde el año 75 en la sangre de donantes sanos y no se vinculó con ninguna patología hasta el año 1981. Epidemiológicamente tiene alta tasa de infectividad, por lo que está geográficamente muy extendido a nivel mundial. En la infancia pasan desapercibidas o bien se diagnostican como viriasis inespecíficas, suele transmitirse por vía respiratoria. Las epidemias se producen principalmente en la primavera con intervalos de 3 a 5 años, que es el periodo que tarda un cohorte de niños susceptible de incorporarse al colegio. En su patogenia nos señala la literatura que tiene especial tropismo por las células precursores eritroides humanos, debido a que el antígeno P eritrocitario actúa como un receptor celular. Tiene un periodo de incubación de 6 a 18 días. Después se inicia la etapa de viremia, que va a ser con una duración hasta 6 días, durante los cuales el virus se detecta en las secreciones orales, nasales. Hay ausencia de reticulocitos y habitualmente se produce un mínimo descenso de la hemoglobina, neutrófilos y linfocitos.
Los anticuerpos IgM frente al virus son detectables a los 6 días, 3 a 6 días después del inicio de la viremia, pueden persistir durante 5 meses o más y se asocia con la desaparición de la viremia. Mientras que los anticuerpos IgG pueden detectarse casi simultánea con los IgM y persistirán durante toda la vida y confieren prácticamente siempre protección frente a cualquier otra infección. La forma y el depósito de inmunocomplejos circulantes en distintos tejidos van a ser los responsables de las manifestaciones reumáticas, que es lo que nos interesa en esta etapa. Entonces, asimismo, la infección por parvovirus B19 provoca una respuesta inmune mediada por células con producción del factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleuquina 2 y la interleucina 16. Entonces, el estado proinflamatorio asociado a las alteraciones previas podría ser el responsable de manifestaciones sistémicas de carácter autoinmune. El diagnóstico es una prueba de elección que dependerá del estatus inmunológico del paciente. Los sujetos inmunocompetentes se recomienda determinar los niveles de inmunoglobulina y el IgM y el IgG parvovirus B19 por técnicas serológicas, y en esta está la más conocida, es la prueba de la ELISA. En inmunocomprometidos, neonatos y fetos se recomienda determinar la presencia de ADN viral por hibridación o amplificación mediada por el PCR. La presencia de anticuerpos IgM sugiere infección reciente, pero no es una prueba definitiva, dado que estos anticuerpos también pueden persistir durante varios meses tras la infección. También podemos diagnosticar una infección aguda demostrando un aumento de 4 veces o más en los títulos de IgG antiparvovirus B19, que sería el fenómeno de seroconversión, lo que habitualmente no es viable en la práctica clínica habitual, dado que requiere 2 muestras con una separación temporal de un tiempo aproximado hasta de 2 a 3 semanas, o sea, no es inmediato. Tenemos manifestaciones clínicas que van 25% son asintomáticos, 50% nos van a dar cuadros pseudogripales inespecíficos, 25% manifestaciones clásicas de la enfermedad. El eritema infeccioso es una de las manifestaciones clínicas características más frecuentes, por lo cual se le denomina la quinta enfermedad exantemática. Aparece en la infancia, cursa con pródromos febriles, mal estado general y mialgias, asociado de odinofagia, náuseas y vómitos y diarrea. Entre 4 a 6 días puede producir un exantema maculopapular en la cara, que sería el signo de la bofetada, que puede extenderse con un patrón reticular. Pero su clínica de este eritema infeccioso puede durar hasta 2 semanas. Otras manifestaciones cutáneas. Tenemos que en el adulto el exantema presenta una distribución atípica, incluso puede no aparecer. Se han descrito lesiones típicas de lupus eritematoso sistémico o de dermatomiositis. Otras manifestaciones son exantemas purpúricas de origen vasculítico, como las hemos visto en las imágenes de vasculíticas o trombocitopénicas. Acá existe el famoso síndrome de guante y calcetín, que consiste en un exantema acro, doloroso, pruriginoso, asociado a parestesias de las extremidades inferiores. Otra manifestación es la aparición de las crisis aplásicas, que es una primoinfección por parvovirus, provoca suspensión transitoria de la eritropoiesis, que se reanuda cuando los anticuerpos específicos van a neutralizar el virus. Los niveles de hemoglobina no suelen disminuir más de un 30% de los previos, dada la vida media larga de las hematíes, la ausencia o descenso muy marcado de los niveles de reticulocitos y la presencia de pronormoblastos gigantes en la médula ósea son hallazgos diagnósticos característicos. Podríamos tener una aplasia medular pura de células rojas con anemia grave o leucopenia y trombocitopenia específica dentro del estudio del hemograma. Este parvovirus produce artropatías, mira, hasta el 60% de los adultos y en el 8% de menores de 18 años. Con cuadros de primoinfección, presentan manifestaciones articulares en forma de artralgias, que es la más frecuente, o artritis, que pueden acompañar o seguir a la erupción cutánea. La artropatía es la manifestación más frecuente de la infección de los adultos. Tenemos hasta un 3 a 12% de pacientes con artritis de reciente comienzo y tienen una primoinfección por parvovirus B19.
En general, se trata de una afectación poliarticular aguda, simétrica, no erosiva, acompañada de rigidez matinal, que puede ser periférica con afectación predominante de manos y muñecas, seguida de rodillas y pies. Puede afectar cualquier articulación, inclusive hasta el esqueleto axial. Se autolimita en 2 semanas. Se han descrito casos de persistencia durante meses o años y otros en que recidiva tras periodos asintomáticos. La destrucción articular solo se ha descrito excepcionalmente en unos pocos casos de artritis persistente, y el líquido sinovial tiene celularidad escasa con predominio de monocitos y linfocitos. Otras manifestaciones reumatológicas de este parvovirus nos señala que existen varias coincidencias epidemiológicas, clínicas y analíticas en esta prima infección por parvovirus y el lupus eritematoso sistémico. Miren esa asociación donde la infección vírica puede simular un lupus eritematoso sistémico con manifestación clínica y analítica autolimitada, inclusive en pacientes sanos. El virus puede desencadenar un lupus propiamente dicho en pacientes predispuestos, y la infección puede imitar una exacerbación clínica de lupus eritematoso sistémico en pacientes diagnosticados previamente. Prácticamente estas 3 entidades o estos 3 conceptos son importantes dentro de esta artropatía vírica por parvovirus. Otras manifestaciones nos señalan de que hay estudios con series numerosas que no apoyan el carácter etiológico del parvovirus en la patogenia del lupus, pero han descrito casos de vasculitis necrotizante con antecedentes similares a la panarteritis nodosa clásica, en los que predomina la afectación cutánea y cuyo tratamiento se basa en el uso de las inmunoglobulinas intravenosas, que van a mejorar tanto la clínica y por lo tanto van a negativizar la viremia. También se pueden encontrar la producción transitoria de varios anticuerpos, habitualmente, pero a títulos bajos y que no suelen asociarse con manifestaciones clínicas crónicas como el ANA, el anti-DNA, factor reumatoideo, el anticoagulante lúpico, los antifosfolípidos, el PR3-ANCA y el MPO-ANCA. El parvovirus puede infectar el feto por vía transplacentaria con resultado de aborto, muerte fetal intrauterina e hidrops fetales. Se ha relacionado al famoso parvovirus con cuadros también de nefritis, miocarditis, linfadenitis, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome hematofagocítico y hepatopatía fulminante, pero un estudio reciente ha rechazado la relación con cuadros de hepatitis aguda. El tratamiento de estas artropatías por parvovirus, en la mayoría de los casos, la infección no requiere ningún tipo de tratamiento. Algunos pacientes requieren tratamiento sintomático para la afectación articular, que sería el uso de AINES o paracetamol y el prurito. En los casos de crisis aplásica, el pronóstico en general es bueno, recuperándose la anemia mediante transfusión de concentrado de hematíes. En gestantes seronegativas, la cordocentesis o la transfusión intrauterina pueden disminuir la mortalidad en casos de hidrops fetalis. Y en casos de que se trate de una infección crónica con viremia persistente, el tratamiento consiste en infusión de inmunoglobulinas intravenosas. Las polivalentes, son una buena fuente de anticuerpos neutralizantes, ya que la mayoría de la población adulta ha estado expuesta al virus. Las pautas habituales que se dan o las dosis de estas inmunoglobulinas son de 0,4 gramos por kilo por día durante 5 días o 1 gramo por kilo por día durante 2 días, y pueden repetirse con intervalos mensuales si fuera necesario. Asimismo, tenemos también otra artropatía de acuerdo a su agente etiológico, que sería el virus de la hepatitis B, que tiene una familia que es el Hepapnaviridae, que es el virus. Este virus es un virus ADN, se transmite por vía parenteral o sexual y tiene una distribución mundial. Su incidencia es mayor en Asia, Oriente y Medio África subsahariana. La infección por virus de la hepatitis B puede ser asintomática en niños pequeños o sintomática. En su patogenia se habla de las fases precoces de la infección. Puede haber viremia significativa y formación de inmunocomplejos circulantes con anticuerpos antivirus de la hepatitis B o antígeno de superficie de la hepatitis B, que al depositarse en el tejido sinovial van a causar afección articular.
Si hablamos de un proceso de una infección crónica, podemos encontrar enfermedades mediadas por inmunocomplejos como la panarteritis nodosa, la glomerulonefritis y la crioglobulinemia mixta esencial. 3 enfermedades importantes en cuadros de afectación crónica. En las manifestaciones clínicas de esta artropatía por virus de la hepatitis B, se señala que tiene un periodo de incubación desde la infección hasta la hepatitis clínica, que va a durar, miren, tan largo de 45 a 120 días. En la frase prodrómica o preictérica, se señala que existen varios días o un mes de duración que va a consistir con fiebre, mialgias, malestar general, anorexia, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y la afectación articular aparece entre un 10% hasta el 25% de los pacientes infectados, es altísimo, 25%. Tienen periodo preictérico y algunas veces persiste después del inicio de la ictericia. Cuando ya hablamos de una manifestación propia de la artritis secundaria a este germen, a este virus, suele tener un comienzo hiperagudo, poliarticular, simétrico, en ocasiones migratoria o aditiva. La articulación más afectada son las de las manos y rodillas, aunque también puede haber afección de muñecas, tobillos, codos, hombros y otras articulaciones grandes. Existe rigidez matutina. La artritis puede acompañarse de afectación cutánea, coincidente, en forma de erupciones maculopapulares urticariales de predominio en extremidades inferiores. Los pacientes que desarrollan hepatitis crónica activa o viremia crónica pueden tener poliartralgias, poliartritis recurrente, sin embargo no se han comunicado casos de evolución a artritis crónica ni de destrucción articular. El diagnóstico de esta artropatía por el virus de la hepatitis B, la presencia de urticaria y poliartritis deben sugerir un posible cuadro infeccioso por este virus, que se confirmará por serología específica. Los niveles del anticuerpo de la hepatitis, antígeno de superficie de la hepatitis B en suero, suelen ser máximos cuando aparece ya la artritis, los anticuerpos IgM, anticore del virus de la hepatitis B, o indican infección aguda, y la presencia del antígeno de la hepatitis B va a indicar infección persistente. El análisis de líquido sinovial solamente va a mostrar cambios inflamatorios. En el tratamiento se reduce a tratamiento sintomático de soporte. La prevención se lleva a cabo con las medidas habituales destinadas a interrumpir el contagio por vía parenteral y sexual, así como por el uso de la vacunación específica. Otra artropatía viral es el virus de la hepatitis C, que es de la familia del Flaviviridae. Este virus de la hepatitis C es un virus ARN, a diferencia de los dos anteriores que son ADN, de distribución mundial, que se transmite fundamentalmente por vía parenteral. Puede haber transmisión sexual, pero es poco frecuente. Su incidencia es mayor en África y Asia. Más de la mitad de los casos de hepatitis no A y no B se debe a infección por virus de la hepatitis C. Hay 11 genotipos que se diferencian en su patogenicidad, gravedad de la infección y respuesta al tratamiento. La infección aguda pasa desapercibida en la mayoría de los pacientes sin elevación significativa de las transamitasas, pero se cronifica en más del 75% de los casos. De ellos, nos señala que el 20% desarrolla un cuadro de cirrosis hepática hasta 20 o 30 años después. Su patogenia de este virus es un número significativo de pacientes infectados por este virus. Van a presentar anticuerpos frente a epítopos víricos, produciendo inmunocomplejos circulantes que se depositan en los tejidos y ocasionan manifestaciones extrahepáticas que están asociadas a artritis, crioglobulinemia mixta, glomerulonefritis y vasculitis. Pese a la respuesta inmune humoral contra este virus, la infección se cronifica debido a una alta tasa de mutaciones de la misma cápside proteica del propio virus. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Como les decía, también hablamos de un periodo de incubación hasta 120 días. Tiene manifestaciones iguales, con manifestaciones articulares, de afectación histérica, y cuadros de artritis también que están asociados a comienzo hiperagudo, poliarticular, simétrico, en ocasiones migratorias y aditivas similares a las anteriores.
El diagnóstico son pruebas serológicas que utilizan varios antígenos del virus de la hepatitis C con inmunoensayos. La positividad de la prueba de antígeno recombinante con inmunoblot confirma la infección. Unos pocos pacientes tienen ARN del virus de la hepatitis C detectable por técnicas de amplificación en cadena de polimerasa en ausencia de serología positiva. Y el tratamiento también es una artropatía asociada, no está bien establecido. Su objetivo es controlar el dolor y el proceso inflamatorio. Podemos usar los AINES con precaución para no agravar el daño hepático. Asimismo, han resultado útiles la hidroxicloroquina y los corticoides a dosis bajas durante periodos cortos. No causan daño hepático significativo, aunque pueden aumentar la viremia. El tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad está contraindicado por su potencial de hepatotoxicidad, eso lo sabemos. La infección crónica y la crioglobulinemia se tratan con interferón, ribavirina. En caso de artritis reumatoidea concomitante se suele emplear AINES y corticoides dosis bajas, antipalúdicos, sulfasalacina o etanercept, y se debe evitar los famosos FAMES más hepatotóxicos como el metotrexato y la leflunomida. Y finalmente, creo que tenemos dos virus más. Las artropatías secundarias a virus de la rubiola, tiene género del rubivirus. Este es un virus ARN, familia Toboviridae, su único reservorio son los humanos. Se va a transmitir mediante secreciones nasofaringeas y los picos de incidencia se dan al final del invierno y primavera. La vacunación ha reducido la incidencia de brotes epidémicos y ha desplazado el grupo afectado de niños a universitarios y adultos. Tiene un periodo de incubación que va de 14 a 21 días. La viremia precede el exantema hasta 7 días y desaparece 48 horas después de la aparición del mismo. Hay eliminación nasofaringea del virus desde 7 días hasta los 14 días después de aparecer los famosos exantemas. En este virus de la rubiola, en su patogenia se señala que puede infectar persistentemente a células sinoviales y a condrocitos in vitro. En los pacientes con artritis crónica por rubiola, una inadecuada respuesta humoral permite que el virus infecte persistentemente el tejido sinovial y los linfocitos. El inicio del RAS y de la artritis coincide con el inicio de la producción de anticuerpos, lo que sugiere que puede estar implicada en la formación de inmunocomplejos en la patogénesis. Las concentraciones de estos anticuerpos antirrubiola son más elevados en líquido sinovial que en el suero. Los linfocitos del tejido sinovial del paciente infectado van a sintetizar espontáneamente los anticuerpos antirrubiola in vitro, lo que va a sugerir la existencia de una respuesta inmune contra esta infección en la propia articulación. Tenemos también manifestaciones clínicas, donde la mayoría de estas infecciones por rubiola postnatales son asintomáticas, son más graves en adultos que en niños. El cuadro clásico consiste en febrícula, malestar general, congestión nasal, adenopatías cervicales posteriores, retroauriculares y occipitales, exantema morbiliforme de color rosa pálido, máculo papular, iniciando en la cara y extendido posteriormente a tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores, respetando palmas de las manos y planta de los pies, que va a durar hasta 5 días. La incidencia de artropatía por rubiola en adultos es hasta el 30% en mujeres y del 6% en hombres. Las artralgias son más frecuentes que la sinovitis, suele iniciarse bruscamente entre una semana antes y una semana después de la aparición del RAS, tiene un patrón simétrico, aditivo y migratorio, dura unos pocos días hasta 2 semanas. En algunos pacientes dura meses o años sin acompañarse de destrucción articular. Se afecta las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas y rodilla, y en ocasiones se observan periartritis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano. Las vacunas con virus vivos atenuados pueden provocar 2 semanas después un cuadro de mialgias, artralgias, artritis y parestesias que suelen durar menos de un mes, aunque pueden cronificarse. En niños puede producir una radiculoneuritis braquial con dolor y parestesias a nivel de los brazos y manos, y también radiculitis lumbar con dolor en la región netamente poplítea. El diagnóstico, aunque el virus crece en cultivos de tejidos articulares, este es un método ineficiente de diagnóstico.
Habitualmente se confirma la infección mediante la detección del IgM antirrubiola. Se puede detectar la seroconversión del IgG antirrubiola tomando muestras de la fase aguda y de la fase de convalescencia. El líquido sinovial tiene características también inflamatorias. El tratamiento es puramente sintomático. Los síntomas articulares se tratan fundamentalmente con AINES y ocasionalmente con esteroides a dosis bajas. Y finalmente tenemos las enfermedades reumáticas asociadas o que ocurren en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, exclusivas de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Tenemos este cuadro: el síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa, las artritis asociadas al virus de la inmunodeficiencia humana, la miopatía asociada al uso de la sidobudina y el síndrome articular doloroso. Aparecen en pacientes con VIH la artritis reactiva, el síndrome de Reiter, polimiositis, artritis psoriásica, arteritis de células gigantes, vasculitis por hipersensibilidad, los granulomatosis de Wegener, la púrpura de Schollen-Hennes, el síndrome de Becher, la artritis infecciosa, y mejoran con la infección por VIH, controversialmente, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Entonces, estas artralgias asociadas a cualquier tipo de este virus de la inmunodeficiencia humana tienen características propias en cada una de ellas, están autolimitadas y el tiempo en general no es más de duración, no es menor de 6 semanas, no tienen recurrencia y están netamente relacionados o se atribuyen con la presencia directa al virus de la inmunodeficiencia humana en líquido y la membrana sinovial. Se han usado en estos casos infiltraciones de corticoterapia, corticoides orales. También se ha usado la hidroxicloroquina y las sulfasalacinas en general. Asimismo, tenemos las artritis reactivas y el síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa que lo van a tener más tiempo para que lo puedan leer y analizar, porque se los voy a pasar el PDF. Bueno, es todo esto en cuanto a las artropatías infecciosas. Bueno, creo que con esto hemos terminado todo lo que corresponde de acuerdo al sílabus, artropatías sépticas, y nos faltarían los dos últimos temas, que son dos temas larguísimos y que vamos a tener todavía por lo menos 2 a 4 semanas para poder desarrollarlos. Creo que hasta ahí hoy en la clase del día de hoy, y ya, bueno, con mi grupo nos vemos en 30 minutos, nos conectamos con el grupo de práctica.